Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Después de la creación y de la elevación de nuestros primeros padres a la categoría, no, a la dignidad de hijos de Dios y al orden de la gracia, viene la prueba y el pecado. En aquel tiempo Jesús llegó a casa con sus discípulos, es Marcos el que lo relata, y de nuevo se juntó tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, tienen dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Es tremendo que... Vamos a dejarlo así, y así no se mueve. Es tremendo que dijeran del Señor eso, ¿no? Y Él les invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir. Está perdido. Esto me está recordando algo que acabo de leer. Pero digo que acabo de leer, que lo he leído esta mañana, vamos. Una noticia en la prensa digital, una sesión o una especie de conferencia de uno en el que se cumple lo que dijo el Señor, y siempre se ha dicho en la doctrina de Cristo, o la doctrina de la Iglesia, que es la corrupción de lo óptimo es lo peor. Un hombre que ha sido sacerdote, religioso, teólogo, que ha abandonado todo, y ahora daba una conferencia defendiendo los derechos de Satanás. Yo cuando leía dije, tontería, ¿no? Pero cuando vi quién era, me quedé un poco sorprendido, que estaba muy vilipendiado, que estaba muy maltratado a lo largo de la historia Satanás, ¿no? Bueno, pues eso es, la corrupción de lo óptimo se llega a lo peor, y a defender los derechos del demonio, increíble. Bueno, pues decía el Señor, en verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Pecar contra el Espíritu Santo es pecar contra la doctrina de Dios, contra Dios mismo, ¿no? Es decir, ponerse Él en lugar de Dios, que es lo que quisieron hacer Adán y Eva, ser como dioses. Ser como dioses. Decir lo que está bien y lo que está mal. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia del mundo, pues muchísimas veces. Gente que se ha querido poner en lugar de Dios y no admitir a un Dios Padre, porque ese es el planteamiento, a Dios Padre. No es un Dios, pues no sé, justiciero y absolutista y que intente imponerse por encima de todo su voluntad, ¿no? Es un Dios creador, omnipotente, pero Padre.
El Papa Francisco, hace ya algunos años, en una de sus homilías en la iglesia, en la capilla del lugar donde vive, en Santa Marta, de esa residencia de Santa Marta, decía: el diablo existe también en el siglo XXI y debemos aprender del Evangelio cómo luchar contra él para no caer en la trampa. Para hacerlo no hay que ser ingenuos, por ello se deben conocer sus estrategias para las tentaciones, que siempre tienen tres características. Comienzan despacio, luego crecen por contagio y al final encuentran la forma para justificarse. Efectivamente es un avance, ¿no? Muy suave al principio, después ya va creciendo por contagio y al final se justifica. Es así el pecado de Adán y Eva. La serpiente introduce, el demonio, introduce en Adán y Eva la duda. Introduce en ellos la tentación. Oye, es que, no, ¿cómo vais a morir? No. ¿Seréis como dioses? Y dice Papa Francisco: ¿cómo hace el espíritu del mal para alejarnos del camino de Jesús con su tentación? La respuesta a este interrogante es decisiva. La tentación del demonio tiene tres características y nosotros debemos conocerlas para no caer en las trampas. Ante todo, la tentación comienza levemente, crece, siempre crece, siempre crece. Por eso no hay en que engañarse con la tentación de decir, bueno, aunque sea una cosa pequeña, pues ya cedo, porque ya en lo otro lucharé. No hay que ceder en lo poco. Luego se transmite y trata de ser comunitario, es decir, ya trata de contagiar a otros. Eva intenta contagiar y contagia a Adán. Y al final, para tranquilizar al alma, se justifica. Se justifica. Incluso se justifican, huyen de Dios, y es que como estamos desnudos, pues se justifican. Vamos a pedirle al Señor, presente aquí en la custodia, que le decimos eso, Señor, con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Pero fíjate cómo Él está ejerciendo esa soberanía, pues bajo la apariencia de pan, alimento para nosotros. Y se deja llevar y se deja tratar y se deja trasladar. Así ejerce el Señor ese poder y esa soberanía. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender que el pecado sigue estando presente en la vida del hombre y de la mujer, yo lo decía el Papa, del siglo XXI. No pensemos que es una cosa del siglo XVIII, del siglo XIII. En esta conferencia, que no he leído, pero que leí como una especie de subtítulo, o una especie de, eso en el siglo XIII, con los judíos, y ahí empezaron a meter a los pobres judíos, dejados tranquilos, pues, no, este es el siglo XI, XII, XIII, XX, XXI. Hasta el final de los tiempos, el demonio va a estar tentando al hombre. Y lo tienta, como siempre, buscando recovecos, buscando cómo engañarnos. Si habéis leído el libro, muy simpático, Cartas del Diablo a su sobrino, te vas dando cuenta de cómo el ser humano también intuye cómo el demonio pues te va tentando y cómo te va engañando y cómo te intenta apartar. Cuando está leyendo, el tentado está leyendo, o un ejemplo que pone, el tentado está leyendo un libro y en ese momento se le cruza una idea muy buena, dice, enseguida ya no tenemos que estar el enemigo al lado. El enemigo es Dios, claro, o el ángel de la guarda. ¿Qué hizo el demonio? Pues no entabló una batalla contra esa idea buena. Si lo dijo, bueno, es un tema importante, vamos a dejarlo por el momento porque ahora no tienes tiempo, y además ya es la hora de comer, lo mejor es que te vuelvas a casa y después ya con tiempo te puedes dedicar.
Y nada, y al salir de la biblioteca donde estaba leyendo, que sea, encuentra un kiosco donde ve una revista de su interés, compra la revista, se va a comer a casa y ya se olvida de todo. No, el demonio no va en directo, el demonio va dando vueltas y siempre justificando que el ambiente, que hoy día las cosas han cambiado, que, bueno, que las circunstancias son distintas, que cuando yo tenía 10 años, pero ahora ya, que ya soy padre de familia, pues ya las cosas son distintas, ¿no? Ya tampoco hay que asustar a los niños con el demonio, efectivamente, no hay que asustar a los niños con el demonio. Ya, yo creo que los niños asustan al demonio a veces. No, en serio, los niños asustan al demonio. Porque cuando los niños rezan, el demonio tiembla. Porque Jesús lo ha dicho claramente, ¿no? Que eso me pasó con... Estaba un día, ayer tuvimos jueves eucarísticos en el colegio. Entonces pasan todos los cursos de primaria, van pasando, pero esa vez, una clase de primero de primaria, el profesor se despistó y no llegó a su turno. Y entonces, bueno, pues ya no me di cuenta, o si me di cuenta, pues no me acuerdo, pero reservé el Santísimo y ya lo guardé en el sagrario. Y en ese momento veo que aparece la cabeza del profesor, no está aquí presente, tranquilo, aparece la cabeza del profesor por la puerta, mirándome con cara de pena, como diciendo, hemos llegado tarde, ¿no? Entonces yo vi la cara de pena del profesor y tal, y dije, bueno, venga, pasad. Y era una clase solo, es decir, que eran 25 niños, o 26 niños, o 24 niños. Y entonces se pusieron en los primeros bancos, yo volví a sacar al Santísimo y ponerlo en la custodia, porque ya había reservado, pero aquello no era jugar, pero dije, bueno, vamos a rezar un momentito, aprovecha, primero en primaria, 6 años, 5 para 6, o 6 para 7. Vamos a rezar un momentito y vamos a pedirle a Jesús por una cosa que tengáis interés, porque a Jesús vosotros os hace mucho caso. Es más, como estaba un poco picado con el profesor, dije, os hace más caso que al profesor. No tenía derecho, el pobre me puso cara de decir, no voy a protestar porque he llegado tarde. Os hace más caso que al profesor. Y ya me vine arriba. Os hace más caso que a vuestros padres. Y el niño que tenía delante, Miguelito ya no está en primaria, desde el banco que estaba ahí, me mira hacia arriba y me dice, lo que decía esta mañana en la meditación, me dice, ¿y nos hace más caso que a ti? Yo bajé la cabeza y digo, cuidado con la respuesta, cuidado con la respuesta, pensé. Dije, sí, pero en la misa me hace más caso a mí, ¿vale? El chaval le convenció la respuesta, nos quedamos tranquilos, no perdimos ahí los papeles, y es verdad además. Pues el Señor le hace mucho caso a los niños, y el demonio por eso le tiene miedo a los niños. Le tiene miedo a los niños. Lo que tenemos que hacer nosotros es aprender y enseñar a usar la libertad. Porque hemos sido llamados a la libertad, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. De hecho, la creación misma es una manifestación de la libertad divina. De la libertad divina. Dios crea en libertad, porque quiere crear seres libres. Y hace el mundo que ha querido, que le ha parecido mejor para hacer, pero no es, como dicen los que han tentado a Dios, el mejor de los mundos posibles porque Dios está obligado a hacerlo. No, lo hace en libertad. Pero lo vemos desde el primer momento, los relatos del Génesis dejan entrever ese amor creador de Dios y su alegría, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era muy bueno, cuando crea al ser humano. Y al llamarnos a cada uno a la existencia, Dios nos hace capaces de elegir y querer el bien, no de querer el mal, sino de querer el bien, y de responder con amor a su amor. Es un misterio de la divina sabiduría
dice San José María, que al crear al hombre a su imagen y semejanza, haya querido correr el riesgo sublime de la libertad humana. Es admirable, ¿eh? Evidentemente, a los padres les pasa eso, es decir, cuando el niño hace una trastada, sobre todo si es una trastada rompible, es decir, si rompe algo que ya no tiene remedio, porque ya me acordé de lo que contaba esta mañana del animalito este leopardo, que no sé cómo se llama, queco o quego o algo así, que es una especie de lagartillo, ¿no? Pues me acordé de que realmente al hacer el muro tal, al cambiar el muro tal, pero fue un hermano, disminuido psíquico que tiene, pequeño, el que le hizo la trastada y el que puso en marcha la destrucción del leopardo, del lagarto leopardo, porque abrió la jaula, porque no sé qué hizo, y entonces al niño se le conozco. Y claro, ya se quedó sin leopardo, supongo que los padres después le compraban otro, ¿no? Pero claro, ya es irremediable, han roto al leopardo, se lo ha comido el gato, o ha roto el jarrón, o ha roto eso, y uno puede pensar, pero ¿para qué me habré metido yo en las complicaciones de tener un niño, ¿no? De tener este niño. Pues Dios también puede pensar lo mismo de nosotros. ¿Para qué me he complicado yo la vida con lo tranquilo que estaba yo en mi cielo, sin ningún jaleo, sin ninguna complicación? ¿Para qué tengo que hacer yo esto? Pero Dios lo hace igual que tú, porque quiere hacer partícipes de su amor a las criaturas. Y por eso, pues por encima de los trastadas, por encima del pecado está el amor de Dios. Por encima del pecado está el amor de Dios. Ese riesgo que comete Dios, que el hombre pueda rechazar. El hombre, a pesar del pecado, sigue siendo libre, dice Benedicto XVI, aunque su libertad es también siempre frágil, por culpa del pecado. Se mantiene como un bien esencial de cada persona humana, que es necesario proteger. Dios es el primero en respetarla y amarla, como dice San José María, porque no quiere esclavos, sino hijos. No quiere esclavos, no quiere, pues sí, no quiere tener un animal de compañía, no quiere tener, pues eso, un robot, Ahora que empezarán ya a aparecer pronto los robots y los, bueno, siempre se me olvidan los nombres, de los que nos van a representar a nosotros esas imágenes holográficas, etcétera, etcétera, como se llamen, los avatares y estas cosas, que pronto empezó, bueno, según dice Luis y su mujer, que trabaja en eso, pues pronto empezarán a aparecer esto y se empezarán a comercializar y empezará a haber un mundo digital, mucho más digital. Pero Dios no quiere un mundo digital, no quiere esclavos, sino hijos. Hijos. Por eso Dios pone a nuestro alcance siempre la lucha contra el pecado. No perdonó ni a su propio Hijo, que lo entregó a la muerte, y muerte de cruz, para redimirnos. Por eso nosotros le pedimos al Señor que sepamos utilizar ese sacramento de la confesión, que nos perdona los pecados, que sepamos no justificarnos, sino pedir perdón, que sepamos utilizar esas fuentes de la gracia que nos van restaurando la naturaleza herida por el pecado. Se pregunta San José María, ¿por qué me has dejado, Señor, este privilegio con el que soy capaz de seguir tus pasos, pero también de ofenderte? Llegamos así a calibrar el recto uso de la libertad si se dispone hacia el bien, y su equivocada orientación cuando con esa facultad el hombre se olvida, se aparta del amor de los amores.
Cuando cantamos esa canción, cantemos al amor de los amores. Pues sí, se aparta del amor de los amores. Huye del amor de los amores. Yo recuerdo que cuando estaba en Roma, viviendo en el seminario de la Preatura, o Cababianca, que es el nombre que tiene aquella casa grande donde pues viven muchas personas y estudian, etc. Pues San José María, cuando acabó las obras que costaron tanto esfuerzo y tanto sacrificio, además que incluso eran los años 70, principios de los 70, ¿no? Y se burlaban de él, diciendo, bueno, ahora que están cerrándose tantos seminarios y tantas tal, ustedes se dedican a construir un edificio para tanta gente, ¿no? Pero San José María confiaba en la gracia de Dios y confiaban en Dios. Bueno, pues la última piedra de esa casa, o de ese centro, o de ese seminario, tiene que ver con una... No la puso él, pero es una frase que dijo él. La dijo el 31 de diciembre de 1971, ya de noche, en el que estaba haciendo como un examen de ese año que había pasado, 71, pero también de su vida. Y sacó del bolsillo de la agenda y les leyó una frase. Este es nuestro destino en la tierra. Luchar por amor hasta el último instante. Deo gracias. Gracias a Dios. Y eso es lo que está escrito, grabado, mejor dicho, en la última piedra de Cababianca. Este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor hasta el último instante. Pues este es nuestro destino en la tierra, luchar por amor. Y tenemos que luchar. Tenemos que luchar por amor, evidentemente por amor a Dios, pero también por amor a tu familia. Porque si decía antes que esos vasos comunicantes, en la meditación anterior, que esos vasos comunicantes, la bondad y la gracia se transmite a la familia, también el daño del pecado. Luchar por amor hasta el último instante. Hay un general español que vivió durante la época de la Reconquista, pero la Reconquista de los franceses, ¿no? General Castaños, que es el héroe de la batalla de Bailén. No sé si tú has estado en Bailén. Yo estuve con ocasión de visitar el lugar de la batalla de 1212 de las Navas de Tolosa, donde hay pues allí un centro de, bueno, pues de historia, y te van explicando y ves el lugar y estas cosas. Después nos trasladamos al lado, que está Bailén, para buscar el lugar donde se tuvo la batalla de Bailén, y no encontramos mucho, tampoco estaba aquello muy señalado. Pues el héroe de la batalla de Bailén, y que le fue concedido el título del duque de Bailén, fue Castaños. El mariscal francés Dupont se le rindió con 22.000 hombres, y al rendirse le entregó la espada diciendo: tomad, señor, esta espada vencedora en 100 combates. Y Castaños la tomó contestando: pues yo, señor, es el primer combate que gano. Esta frase, que se hizo célebre después, pues recoge la realidad. Lo importante no es perder la última batalla, lo importante es ganar la batalla. Por lo tanto, si es la última, pues también hay que ganarla. El que pierde una batalla, pierde una batalla. El que pierde la última, pierde la guerra. Pierde la guerra. Pues luchar, no dejarlo decir, bueno, no pasa nada. Ya en la siguiente, o ya me confesaré, o ya mejoraré en otra. No, hay que luchar. Y tampoco la famosa frase de perdidos al río, ¿no? Ya que me he mojado los pies, ya me mojo entero, hasta la coronilla. Pues no, porque no es lo mismo secar los pies que secar la coronilla, todo el cuerpo entero.
No es lo mismo. No es lo mismo. Hay que luchar y tampoco dejarse a perder. Siempre que hablo del infierno, me acuerdo de un artículo del País. Ya después he visto que no es, bueno, tampoco es que yo lea el País todos los días, pero ya he visto que este señor ya no escribe en el País en el tema de religión, o se ha muerto o ha ascendido, porque realmente los artículos que publicaba en el País contra la Iglesia Católica, contra la fe, contra la religión, contra Juan Pablo II en este caso, pues eran bastante vehementes, con lo cual le premiarían ascendiéndole, supongo. Pues se metía con Juan Pablo II cuando habló del infierno. Y San Juan Pablo II decía, no se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse, en cierto modo, a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como se suele decir, en un infierno. Es decir, extrapola lo que los hombres dicen, pues esto es un infierno, pues extrapólalo. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente. Es la última consecuencia del pecado mismo, decía el Papa, que se vuelve contra quien lo ha cometido. Es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre incluso en el último instante de su vida. Se vuelve contra uno mismo. La maldad se vuelve contra uno mismo. El mal se vuelve contra uno mismo. El otro día lo leía hablando de cómo decía un autor, un padre de la Iglesia, ¿no? Que cómo las personas que hacen el daño, cómo Dios puede, cómo reciben el castigo, cómo reciben, porque a veces uno, al ver que hay gente mala y que hace daño, y que hace mucho daño, y el peor daño que pueden hacer es a la familia, porque están haciendo daño a las personas, esas familias, y a las personas indefensas, porque la familia es lo que Dios ha querido para defender a la persona, pues esas personas, ¿cómo recibirán su castigo? Pues mira, yo no voy a entrar en eso, ni quiero desearle ningún castigo a ellos, aunque a veces a uno se enfada y dice, bueno, a ver si le castigan a este hombre o a esta mujer, no lo sé. Lo que te puedo decir es que el mal siempre se vuelve contra la persona que lo realiza, siempre, siempre. Ya en esta vida además, ya en esta vida, ya en esta vida. Por eso hay gente, y en México eso se da, en algunos lugares de México hay personas que se ofrecen, voluntarios, para, con su vida, rezar y sacrificarse y reparar, pidiendo la conversión de un narcotraficante o de una persona que trabaja con un narcotraficante muy dañina. Se ofrecen para ello, como para reparar y para convertir. Es bonito, estás compensando el mal, estás restaurando el mal, es decir, estás ahogando el mal en bien. Es bonito eso. Bueno, pues le pedimos al Señor que sepamos recibir también ese abrazo del Padre en la confesión. Como decía el Papa Francisco, se va a recibir el perdón de Dios en la confesión, porque allí el fuego del amor de Dios consume las cenizas de nuestro pecado. El abrazo del Padre, está refiriéndose a la parábola del hijo pródigo, en la confesión nos renueva por dentro, limpia nuestro corazón. Vamos a pedirle al Señor que nos limpie. Y vamos a pedirle a su Madre Santísima. Ahora que estamos con Jesús expuesto en la custodia, os animo a que pidáis por la mujer de un profesor del colegio que está muy enfermita, mujer de José María Fernández de Córdoba,
que está mal, muy mal, y que, bueno, pues está casi desahuciada por los médicos, y que, bueno, pues primero puede ir por ella para que salga adelante y también por su marido y por su hija. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.